gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares. Hoy no es mi cara la que comienza este programa. He querido rendirle un homenaje a este valiente, a este muchacho, niño que luchó con una dignidad única. Se lanzó a las calles con su papá y su mamá a decirle a este gobierno que se dice tan humanista y que piensa tanto en los seres humanos. Miren, este es Oliver. Ahí lo tenemos con su vieja pancarta, donde le pedía al gobierno lo ayudara a salir de su enfermedad del cáncer. Esa fue una de sus últimas fotos. Quiero curarme, paz y salud era todo lo que le pedía al presidente Maduro, al gobierno nacional. Oliver murió, perdió quizás la batalla frente al cáncer, pero ganó con dignidad la pelea. Una dignidad que hoy me une y hemos llorado mucho porque lo hemos sentido en el corazón, las que somos madres. Cuando perdemos los hijos, en mi caso yo he perdido 2, y sé el dolor tan horrible que se siente y la impotencia. Pero Oliver no ha muerto en vano, él ganó esta batalla dignamente. Quien la está perdiendo y la ha perdido es este gobierno traidor, corrupto e inhumano, como el que lideriza Maduro y todos sus revolucionarios. Esa pantalla no se olvidará, detrás de los gritos, detrás de los estudiantes, detrás de los que están en las cárceles y detrás de todas las mujeres de este país que nos duelen los vientres porque estamos pariendo los hijos de esta patria. Oliver, Dios permita que tú seas el último. Vamos a rescatar esa Venezuela que tú escribes ahí, de paz y de salud. Así que ese es mi homenaje para ti, y en contraste con esa pancarta quiero compartir con ustedes esta otra que circuló muchísimo en las redes y que le va a dar inicio al invitado de honor y de lujo que tengo sentada en esa silla. Fíjense ustedes, en todas las redes circuló ayer, pero muchísimo, tiene 2 días circulando y ha pasado por todos lados. Y yo no sé si será así o no será, pero dicen con los 21 millones de dólares que se gastó Maduro en este ensayo militar de fortalecimiento y de no sé qué cuántas cosas, se hubiera comido cada venezolano 35 arepas. Doctor Machillanda, qué honor, qué gusto tenerlo conmigo en la tarde de hoy. Mi maestro, mi profesor tan querido, además viniendo en el marco de la presentación de un libro que ahorita vamos a hablar de él, invitado de honor por la escuela, la Universidad Rafael Urdaneta, para una cátedra que vamos a compartir hoy sobre el tema del militarismo y caudillismo y el liderazgo. Quería empezar pues justamente por ahí. 2 pancartas que tocan los corazones. Oliver se muere, pierde la batalla contra el cáncer ante la desidia de un gobierno que no se condolió. Y la otra pancarta del gasto, que no sabemos cuánto fue realmente, pero algunos dicen que rondeó pues los 20 millones de dólares de este asunto militar. ¿Y quién mejor que usted para contarnos un poco de su visión sobre eso que ha causado tanto ruido y que no entendemos ese ensayo militar, en virtud de qué y para qué? Y bienvenido el doctor Machillanda, y un gusto tenerlo, de verdad que sí. Muchas gracias, Iraida. Yo creo, distinguidos televidentes, que el planteamiento que hace Iraida refleja la desgracia que vive Venezuela, pero a su vez nos recuerda el hecho extraordinario del 6 de diciembre, los 112 diputados que son mayoría calificada, que junto a ese organismo suprapartido, la MUD, y sobre todo la sociedad civil organizada, tenemos como responsabilidad, por la vía del referendo revocatorio, para producir el cambio categórico que requiere la República. Dolorosa y desgraciadamente, Venezuela en manos de unos farsantes supuestos revolucionarios, esto hay que decirlo dentro del clima de paz que queremos los venezolanos, resolver el cambio político. Ha llegado y ha puesto a Venezuela de rodillas para que hagamos momentos tan dramáticos, para que sintamos que la República se estrangula y sobre todo que hay una enorme irresponsabilidad en quienes en funciones de gobierno no entienden ni lo que está pautado en la Constitución
ni sienten el mínimo respeto por el cuerpo societal. Ustedes que hoy nos escuchan a través de este canal tienen que tener claro un aspecto fundamental. Los venezolanos repúblicos, ciudadanos, queremos por la vía de la Constitución y a través de la acción que está prevista en la Constitución, que es la protesta y la resistencia civil, demostrarle a unos bárbaros en el siglo XXI que nosotros merecemos ser una república. ¿Qué me le merece usted? Y le estoy pidiendo al equipo de producción me lo vuelva a poner porque, vuelvo y le repito, doctor, circuló muchísimo en las redes ayer y hay un gran malestar ante la crisis económica que tenemos. Ahí lo ve usted en pantalla, que dice claramente, con 21 millones de dólares hubiéramos los venezolanos comido 35 arepas para cada venezolano en ese ensayo militar fantasioso, así lo han llamado todas las redes. Usted en su experiencia como militar que fue reconocido y querido, ¿qué decir de ese acto que más que un acto de ensayo militar sonó para nosotros como un acto de provocación y el rialero que se invirtió en eso aparentemente, ¿no? No hubo un ejercicio militar, distinguidos televidentes. Y no hubo un ejercicio militar porque no hubo una orden de operaciones, no hubo una orden logística, no hubo una orden de movimiento. Entonces, ¿qué fue lo que hubo? Es necesario que lo sepa todo el Zulia, toda Venezuela y el mundo. Un show, un espectáculo ridículo, atorrante, una maroma, que hicieron un grupo de hombres que forman parte de la cúpula militar claudicante al servicio como partido político en armas de este régimen para que hubiese una maniobra de distracción, para que se perdiera por 72 horas como ocurrió el látigo de los repúblicos de la solicitud del referendo revocatorio. Óigame lo siguiente, todos y cada uno de ustedes. La cúpula militar claudicante responsable por esta vergüenza que acaba de presenciar el mundo va a tener que responderle a la historia junto con quienes transitoriamente ejercen el poder ejecutivo y a la sociedad por una jugada equivocada de distracción. ¿Qué fue lo que se pensó con este espectáculo? Que el elemento militar otra vez, de manera inmoral, sirviera de fundamento al Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para cumplir 3 misiones como partido político en armas. ¿Cuáles fueron esas 3 funciones que cumplió durante 72 horas este show, este espectáculo vergonzoso? Sirvió de canalización, función que cumplen los partidos políticos en armas. ¿A qué? A la tarea que quería un ejecutivo inmoral que no puede responder por los grandes problemas y falencias que tiene la República. Sirvió como foco de comunicación. A mí particularmente me tocó trabajar para el diario El Mercurio en Chile y BBC London en Londres. Fíjense ustedes cómo se convirtió en un elemento de comunicación. Y además sirvió de factor de expansión de esa cosa desgraciada y vergonzosa que es la militarización de la política y la militarización de la sociedad. ¿Por qué? Porque estos primitivos, irresponsables y retrógrados no quieren entender que una sociedad no se puede manejar de manera vertical y por mandato. La sociedad venezolana es suficientemente compleja y digna para que crean algunos bárbaros que pueden todavía pensar que se puede manejar como una cuartelada. De allí, distinguidos radioyentes, que ellos todavía piensen que Venezuela es un vivac. ¡No! Venezuela es una república. Venezuela es un país decente. Venezuela es un país con historia cierta, que no es nada más la militarista y la militaroide. No. Aquí hay repúblicos y yo estoy seguro que esta sociedad va a lograr el cambio político que requiera, aunque los militares hoy se presten en especial en la cúpula militar claudicante a ser peones de un sistema político y de un régimen fracasado. Bueno, los dejo con esto para que ustedes no se retiren porque vamos a seguir en la tarde de hoy con el doctor Machillanda. Ya venimos. Bueno.
Bueno, sigo en la tarde hoy con el profesor, mi maestro, además yo he tenido el lujo, de verdad que en estos periodos también de lucha, mucha formación, agradezco a Dios por eso, entre estos, el profesor Machillanda, que se vino al Zulia, preocupado en la cátedra Simón Bolívar, excelente cátedra de estudios políticos, y desde su observatorio pues nos ayudó a líderes que estábamos en la calle, no solamente al hecho de marchar y luchar, sino también a pensar, estudiar y trabajar, como ha sido el producto de estos 10 años de conocimiento y de trato con el doctor. Excelente, excelente profesor, no porque usted esté presente, pero mire, profesor, usted que está todo el tiempo analizando el fenómeno político y muy metido en esta dura realidad que nos ha tocado vivir los venezolanos, muchas veces nos parecía que usted exageraba cuando nos decía que esto todavía le faltaba y que teníamos que entender la complejidad del proyecto en que estábamos metidos. Nos mandó a leer Klaus, nos mandó a leer Keuser, nos mandó a leer, bueno, una cantidad, y sobre todo para entender el concepto del militarismo que se había vuelto a incoar en el país, lamentablemente dirigido de La Habana. Pero mire lo que está sucediendo. 27 minutos los tuiteros, porque esta es nuestra nueva red de comunicación, reportan a la Marte situación muy crítica en Venezuela. Tuiteros del país han reportado en 338 días 235 saqueos, uno por cada 34 horas. Yo leía esto y decía, Dios mío, ya está sucediendo, ya parece que está llegando la hora y vemos un gobierno totalmente paralizado y parece que estuviera como permitiendo y provocando el estado de caos y horror que estamos viviendo los venezolanos. ¿Cómo conceptualiza usted y cómo mira este fenómeno de caos frente al reto que tenemos los venezolanos de construir el referéndum revocatorio, la constitución, a pesar del estado de sitio que tenemos con ese TCJ, que bueno, mire por donde ya va, le acepta doble nacionalidad al presidente, le quiere quitar atribuciones a la asamblea, mire por dónde va ese tribunal. ¿Cómo mirar lo complejo de esa realidad del fenómeno social versus al tema político que tenemos que enfrentar? Es una pregunta complicada, distinguidos televidentes, pero vamos a tratar de hacerlo diagramático para que ustedes puedan tener allá en sus casas la idea de lo que significa el ambiente político real y a dónde vamos. El ambiente político real que vive Venezuela es de incertidumbre estructural. ¿Por qué? Porque no hay seguridad, porque no hay protección y porque no hay certeza. Pero además de eso, hay un gobierno inepto, incapaz, corrupto, irresponsable, pero además cobarde. ¿Por qué cobarde? Para que lo oigan los militares que forman parte o que deberían formar parte de esta sociedad y de la república. Porque usan al componente armado, es decir, las bocas de fuego, en funciones policiales irresponsablemente, pero además para amedrentarnos a nosotros. Se equivocaron. Los venezolanos del siglo XXI fuimos los mismos patas en el suelo que en el año de 1810 decidimos, después de la invasión que hace Napoleón sobre España, separarnos de España. Y con esa misma bravura, no violencia, vamos a ser capaces nosotros en el siglo XXI de salir de un planteamiento absurdo, anacrónico, primitivo, ideológico. El problema hace tiempo, distinguidos televidentes, el mundo hace tiempo dejó de pensar en las ideologías. ¿Por qué? Porque ha sido reemplazado por la ciencia y por la tecnología. Por eso requerimos muy buenas escuelas, por eso requerimos muy buenos liceos, muy buenas universidades, muy buenos doctores. Las sociedades se construyen sobre el saber y sobre el conocimiento, sobre la innovación, sobre el emprendimiento, sobre que cada uno de nosotros debe ser un empresario como ciudadano. Estos bárbaros todavía están pensando en el planteamiento marxistoide, pero a través de un elemento militarista. Y por cobardes, porque no pueden confrontar la realidad de su incapacidad, quieren colocarnos a nosotros frente a los elementos armados en aras a que tengamos miedo. Pues no hay miedo. Tampoco hay temeridad. Lo que hay es un valor ético, una decisión republicana. Y eso fue lo que pasó el 6 de diciembre, profesor. Fuera. Porque lo del 6 de diciembre ni los internacionalistas daban el resultado que finalmente fue lograr esa mayoría. Pero es que hay quizás la presión más cierta de esto
Es cuando los rojos dicen, es que fuimos sorprendidos. ¡Qué horror! No, no se sorprendan. Ese es el venezolano con coraje, que no grita, que no maltrata como algunos de estos bárbaros que utilizan los medios de comunicación para enlodar la condición cívica del venezolano. Doctor Machillanda, cuando usted mira atrás la historia, y todos sabemos el conocimiento pues que tuvo en el estamento militar, su baja se debe, y se la piden, porque sencillamente ya usted venía olfateando la rebelión que se iba a dar. Porque presento una tesis en donde digo que Acción Democrática, COPEI, en menos proporción el MAS, han venido interviniendo la cúpula militar y se habla de los generales y almirantes, coroneles o capitanes de navío, adecos o copellanos, barraganos o ladrones. Eso quedó minúsculo. A Caldera le pareció que eso era muy grave porque decía la verdad, eso fue un trabajo de investigación. Y en vez de tomar ese contenido y ver para corregir los problemas, eso ocurre en 1987-88, no se dieron cuenta del problema gravísimo, me meten en un consejo de investigación y después hubo el golpe de Estado. Se venía cocinando el golpe de Estado, pero se cocina el golpe de Estado porque hay un acto de irresponsabilidad entre las cúpulas militares y el poder político. Ahora el problema es más grave, porque es que el partido político en armas es el gran actor del actual gobierno y por eso el gobierno utiliza de manera cobarde al elemento armado en contra de los ciudadanos. Pero óigame una cosa, los elementos que están uniformados, óigame un aspecto fundamental quienes dirigen hoy el elemento militar. Recuerden que esos hombres que ustedes dirigen son venezolanos, pasan hambre, tienen dolor y sienten las mismas necesidades de los venezolanos en todo el país. Es decir, hay que tener cuidado hasta cuándo pueden estirar la liga en el uso del elemento militar, porque esta sociedad es mucho más importante, mucho más sólida y mucho más seria de lo que ellos imaginan con la militarización de la política y de la sociedad. Bueno, con esta frase vamos a dejarlo porque tengo que ir a comerciales, pero ya vengo con más en esta interesante conversación con el doctor Machillanda. Ya venimos. Muchas cosas que preguntarle al doctor Machillanda porque queda sobre la mesa esta posibilidad de, la MUT ha insistido en el diálogo, el gobierno está cerrado, ellos hablan de un diálogo pero no dialogando, de otro tipo de diálogo. Y bueno, probablemente Henry Ramos Alú puede hablar en el Consejo Permanente de la OEA de la grave crisis que vive el país, sobre todo en la institución como la Asamblea Nacional, que está sitiada. Pero quiero hablar un poco de este libro que ha sido la causa de su visita, de esta maravillosa tarde que vamos a tener con usted en la Universidad Rafael Urdaneta. Vamos a estar compartiendo desde el Paraninfo la disertación Caudillismo, Militarismo, Liderazgo, dentro del marco de la presentación de este maravilloso libro que se llama El Manual del Elector. Doctor, un libro más, un esfuerzo más intelectual de su capacidad y, bueno, de verdad, que nos comentara un poco la perspectiva que tiene con este libro y agradecerle la presentación. Después le voy a pedir que me lo dedique en el marco de esta bendición, digo yo, porque aquí hayan venezolanos produciendo intelecto y luchando por la formación, eso es una bendición muy grande en estos momentos, cuando los jóvenes quieren ir a otras patrias, ¿no? El Manual del Elector, distinguidos televidentes, es un trabajo de investigación realizado en un pueblo maravilloso, en Carora. La Cátedra Simón Bolívar, en su función de extensión, le importa el cuerpo societal, le importa la realidad que se vive, que se palpa y que se siente en quienes menos pueden y menos tienen. Por eso fuimos allá en el ánimo de preparar lo que se llaman los operadores políticos regionales. Cuando fuimos nos conseguimos con una sociedad viva, despierta, entusiasmada, y le previmos un programa de 86 horas de asistencia para jóvenes y no tan jóvenes, entre 25 y 50 años, para formarlos como operadores políticos regionales. Es decir, hombres que dentro de la pirámide organizacional de la política estuvieran en permanente contacto con el ciudadano, con la señora, con la madre que hace arepa, con la señora que limpia,
es decir, con eso que nosotros hemos venido conociendo como la ciudadanía. Y allí surge ese libro, el Manual del Elector. ¿Y por qué manual? Manual porque le va indicando a usted los pasos que usted tiene que conocer para elegir cómo, en forma libre y libérrima. Nadie, ninguna persona, absolutamente nadie puede a usted, distinguido televidente, decirle por quién va a votar. Usted vota de acuerdo a su conciencia y usted defiende su voto. Eso es lo que pretende el Manual del Elector. Obvio, para que usted tenga ese convencimiento, usted debe saber qué es la democracia. Sí, usted debe saber qué es el proceso electoral, cuántas fases tiene. ¿Por qué usted tiene que ir a votar? Estaba leyendo aquí el contenido, estoy fascinada, encantada, que me lo voy a comer hoy en la noche. Y muy sencillo, democracia, la ética del líder. Veo que le dedica bastante al capítulo del líder. Fíjense lo siguiente, ¿por qué se habla de ética? Porque eso es de lo que está careciendo la Venezuela hoy. ¿Y qué es ética? Muy sencillo. Ética es una palabra que viene del griego ethos, que quiere decir valor. ¿Qué son los valores? Son esos elementos transempíricos que no podemos agarrar, como la belleza, la lealtad, el honor, la dignidad, la nobleza. Eso es la ética. Es decir, yo deseo votar porque me parece correcto por A o por B o por C. Eso es lo que es la democracia. A mí nadie me puede inducir ni indicar, y mucho menos imponer, y menos comprar. Venezuela llegó a un momento en que tiene que sacar adelante, como el 6 de diciembre, los valores democráticos. Y con mucha energía y con mucha propiedad, pero además con mucha responsabilidad ética, nosotros tenemos que ir a votar. El voto es un acto sagrado, extraordinario, libérrimo, que hace historia, como el CID ha hecho historia y ha producido un fenómeno extraordinario por la vía del revocatorio, que es el cambio político categórico. No se salvan. El 6D, y eso aparece en el libro, hay una decisión extraordinaria, única, definitiva, que se van. ¿Por qué se van? Esto hay que decirlo. Por lo siguiente, es cierto que quien hoy transitoriamente ejerce las funciones del Poder Ejecutivo está previsto que gobierne 6 años. Sí, después que él recibe eso que se llama la legitimación de origen, él tiene que cumplir con la legitimación de su función, con la legitimación de su gestión, y ha sido un incapaz, es un inepto, y por lo tanto, lo que sabe y lo que debe ocurrir y lo que es claro es que él se le termine antes su mandato por incapaz, por inepto y absolutamente por no haber cumplido con las funciones de gobierno. Quien va a gobernar tiene que leerse la Constitución, no mostrarla, no permitan más que se la muestre. No me la muestre, léamela, que yo la leo y la entiendo. Usted no cumplió con lo que está establecido en la Constitución. Por lo tanto, usted se va. Y se va porque nosotros, los hombres y mujeres que tenemos el derecho a votar, hemos decidido que su gobierno se termine y se va. Y se tiene que ir en paz. Si él no se va en paz porque son torpes y quieren plantearse un problema de conflicto, nosotros masivamente, por la vía de la protesta, recuerde bien, distinguido televidente, y por la vía de eso que se llama la resistencia civil, haremos que haya revocatorio, que haya cambio político categórico y que nosotros a través del voto reinstalemos la democracia. Súmate hoy, dice que el cronograma está bastante comprometido con la actitud que está teniendo el CNE. Bueno, perdón, o sea, no es coser y cantar. Es correcto. Nosotros estamos frente a unos la bárbaros. La primera noticia de hoy, nosotros estamos frente a unos bárbaros. Y frente a esos bárbaros tenemos que crecernos ¿en qué? En participación. La participación no es la marcha, distinguidos radioescuchas, distinguidos radiotelevidentes. No, la participación tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con nuestra manera de expresarnos, tiene que ver con nuestra manera de explicar y de hacer sentir a quienes son gobiernos que no lo son tanto. Y aquí hay hombres y hay mujeres que son más parte de los venezolanos que están en funciones de gobierno y que saben
que la mayoría de nosotros estamos reclamando un cambio. Mira, ya está, nos quedan pocos minutos, doctor, y de verdad que estoy fascinada y complacida y feliz de tenerlo aquí con nosotros, con este esfuerzo, porque cada libro que hace un venezolano en este país es un esfuerzo extraordinario que yo, de lo intelectual, lo agradezco y lo bendigo, porque si no nos preparamos y nos formamos, pues vamos siguiendo cayendo de mediocres en mediocres, ¿no? El diálogo, doctor, ¿cómo lo ve usted planteado? A Henry Ramos Alú, que creemos que ha hecho un papel extraordinario con todo el equipo de diputados. Todos nuestros diputados se están moviendo a lo largo y ancho del país, han ido a distintas instancias, han pedido que se declare la crisis humanitaria y vimos la muerte de Oliver. O sea, están pasando tantas cosas, todas al mismo tiempo y tan rápido. ¿Cómo poner esto en orden sobre una mesa de diálogo? ¿Lo ves posible? ¿No lo ves? Y sobre todo que el venezolano se siente como atrapado y todo el mundo, viene la explosión, esa explosión no nos conviene a nadie, ni la quiere nadie, lo que queremos es que venga el revocatorio para cambiar este gobierno, brevemente porque ya vamos a despedir, doctor. Me lo pones difícil, el diálogo no es hablar, el diálogo está definido como diálogo político, aquel proceso mediante el cual se aproximan las diferencias que tienen las dos partes y demandan de una agenda que una vez que se cumpla debe ser informada a los ciudadanos. Eso no es lo que hace este régimen. Este es un régimen perverso y cobarde. Entiéndase mucho, cobarde, miedoso, porque saben que son incapaces. Entonces ellos andan buscando y plantean la posibilidad de un diálogo en este momento como una teoría o tesis de disuasión, una maroma más. No. Yo no soy de los que creen en la posibilidad de un diálogo. Sí creo firmemente que tendrá que haber un revocatorio. Y el revocatorio lo habrá o este año o el próximo año, cuando sea, pero habrá revocatorio. Porque lo que tiene que quedar claro, distinguidos radioescuchas, es que estos sujetos irresponsables, en especial quien transitoriamente tiene el Poder Ejecutivo, son incapaces, son ineptos y tienen que ser revocados. Eso es una decisión que tiene que ver con el poder originario, con el poder comitente. Eso lo ordenó y lo dispuso la sociedad venezolana el 6 de diciembre. Y fue una maravilla, porque muchos dicen que se pierde, que se ha perdido la asamblea, pero fíjense usted, cada día los diputados van descubriendo más cosas. Freddy Guevara, Comisión de Contraloría, investiga el desvío de 69.000 millones de dólares, doctor, en 89 casos de corrupción. Una despedida final, doctor, porque ya estamos, qué lástima, el tiempo con usted se hace, bueno, cortísimo. Para todos los zulianos, mujeres y hombres, jóvenes y adultos, primero mi saludo respetuoso y cariñoso para este pueblo extraordinario, para esta sociedad única. El más caro deseo porque ustedes se vayan cada vez haciendo mayormente partícipes del hecho y del acto político, para que todos ustedes formen parte de los repúblicos que creemos en la división de los poderes, que creemos en la Constitución y que estamos absolutamente seguros que por el camino que hemos decidido a partir del 6D estamos cerca del cambio político para la reinstalación definitiva de la democracia. Que Dios nos bendiga a todos nosotros y a ustedes como un pueblo maravilloso y que echemos adelante la posibilidad del cambio político aquí en el Zulia. Y yo con esta energía que me ha transmitido, con esta maravilla del libro, vuelvo a decirlo, el manual del elector que va a ser bendecido hoy en la cátedra que especialmente nos va a dictar el doctor Machillanda, están todos cordialmente invitados. Y bueno, ya estaré conversando, porque ustedes saben que yo todas esas cosas las anoto y las converso en mi programa de análisis con ustedes que trato de tener algunas tardes. Gracias por la sintonía, por el cariño, me han llegado muchísimos mensajes. Aquí seguimos, muy orgullosa de estar en esta televisora, la única que por cierto tiene planta. Maracaibo está sin luz, pero nosotros estamos transmitiendo porque Guido Briceño tiene planta y ha hecho de este canal, que se lo han querido reducir, una referencia del Estado. Con fe, con esperanza, muchísimas gracias, doctor, por estar conmigo. Qué gusto, de verdad. Gran placer. Y estaremos con usted acompañándole, como digo, todas las tardes, fe, esperanza y ánimo de lucha, porque nos merecemos la Venezuela de todos y para todos. Los espero en un próximo, porque pasa lo que pasa. Chao, chao.